Hola, buenos días. Soy el doctor Manuel Díaz de León y esta mañana nos acompaña en la cápsula de salud el doctor José Luis Leiva Pons, quien es un buen amigo y excelente cardiólogo. Doctor, buenos días. Y esta mañana queremos platicar con usted acerca de una patología muy frecuente en nuestro medio, en la sociedad, como es el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es, doctor, un infarto del corazón? Bueno, Emanuel, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las gentes que nos ven y nos escuchan. Y creo que el tema del infarto es cada vez más importante en nuestra comunidad, en nuestro medio. Quisiera, antes de contestar específicamente tu pregunta, decir que la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de mortalidad en México y el mundo. Y la gente muere habitualmente porque tiene un infarto agudo del miocardio. Ahora sí contesto tu pregunta. El infarto del miocardio es la oclusión de una arteria coronaria, que son las arterias que llevan sangre al corazón, que de manera súbita se obstruye por la formación de un coágulo dentro de la arteria y deja de llegar sangre a un territorio del corazón, con las consecuencias que podemos platicar más adelante. Muy bien. Doctor, algo preocupante es que antiguamente podemos pensar que el infarto se presentaba nada más a la gente mayor. Hoy en día hemos encontrado casos de personas que se han infartado después de la práctica deportiva, o en la práctica deportiva, o en la noche, o simplemente ya no despiertan. ¿Qué población puede ser la más afectada? Existe lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular, que te voy a hablar de ellos, son 5 principales. El primero es la historia familiar de cardiopatía isquémica. Son individuos que su padre o su hermano tuvo un infarto en edades tempranas de la vida o tuvo muerte súbita por un infarto. Es el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es la diabetes. Individuos con diabetes mellitus tienen una mayor posibilidad de tener un infarto que el resto de la población. Hipertensión arterial descontrolada. Ese sería el tercero, gente que tiene hipertensión, que toma o no tratamiento pero está descontrolado. El cuarto sería el tabaquismo que tú sabes que yo estoy en una campaña en contra del tabaquismo en la actualidad porque es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Y el último son los niveles altos de colesterol, que van un poquito de la mano del sobrepeso y de la inactividad física. Entonces, gente que tiene estos 5 factores de riesgo cardiovascular son especialmente susceptibles de tener un infarto del miocardio. ¿Estos factores se combinan o puede pesar uno más que otro? Porque hay personas que pueden ser hipertensos y diabéticos y no ser fumadores, ni tener antecedentes de la herencia y tener buenos niveles de colesterol. Estos factores van de la mano, se pueden integrar y potenciar el factor para producir un infarto. El infarto puede ocurrir aún en gentes sin factores de riesgo cardiovascular, con un disparador que a veces no podemos identificar. A lo mejor es una situación de estrés, un cambio de clima, etcétera. Pero sí, por otro lado, conforme uno suma más factores de riesgo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si se es fumador, diabético, con historia familiar de cardiopatía isquémica, mayor posibilidad que esa persona sea susceptible de tener el infarto. Doctor, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como para empezar a pensar en una prevención? Fíjate que se festeja en estos días el Día Mundial del Corazón. Entonces viene la pregunta muy adecuadamente, porque las campañas que están promoviendo las sociedades cardiológicas van en pos de disminuir los factores de riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Pues parecería lógico promover que la gente siga una dieta adecuada, que tenga un hábito de hacer ejercicio 30 minutos, al menos 4 veces por semana, que tenga un buen control de la glucosa, que acuda con su endocrinólogo para lograr no solamente el buen control de la glucosa, sino el descenso de los niveles de colesterol, no el colesterol total, ya saben que hay el bueno y el malo, tratar de bajar el colesterol malo, el control de la presión arterial, entonces realmente, y suspensión del tabaco. Entonces, el control de los factores de riesgo, ahí va orientado lo que llamamos prevención primaria para tratar de evitar los eventos. Doctor, ¿y qué síntomas puede haber ante la presentación de un infarto? El síntoma característico del infarto es el dolor precordial y a propósito me llevo las manos al pecho de esta manera porque el dolor característico de problema cardíaco es un dolor que la gente refiere en el esternón
se irradia a la base del cuello, puede irse a los brazos, puede irse a las manos, pero característicamente es un dolor en el centro del pecho. Habitualmente ocurre cuando la gente hace ejercicio, entonces de repente, de manera súbita, viene un dolor en el centro del pecho de esas características, señal de alarma. Pero, por ejemplo, piquetes en el pecho, piquetitos, punzaditas, dolor de brazo, hormigueo del brazo, eso no necesariamente es el corazón. Sin embargo, yo siempre sugiero que gente que tenga la duda acuda con un cardiólogo. Más vale que le digan no tienes nada y no por minimizar un síntoma pase desapercibido un evento grave. Porque entonces, si llegan con ustedes y se checa y se encuentra algo, ¿se puede evitar un infarto? Se puede evitar que la evolución del infarto sea negativa. Es decir, lo que nosotros hemos sugerido es que si la persona tiene dolor de pecho, que a lo mejor no le parezca común de otros que ha tenido, cualquier sospecha, corra al hospital y se le haga un electrocardiograma lo antes posible. O sea, dolor de pecho más electrocardiograma anormal es igual al diagnóstico del infarto y a la necesidad de tomar estrategias de tratamiento adecuadas. Doctor, ¿y qué estudios recomienda a una población y saber que esta persona es sana y que tiene factores de riesgo, pero que hay que bajarlos? Bueno, en primer lugar, siguiendo los cánones, la revisión cardiológica habitual, es decir, que te tomen la presión arterial, que escuchen tu corazón, saber si tienes soplos no solamente en el corazón, sino en la circulación periférica, en las carótidas, en los miembros inferiores. O sea, una evaluación clínica cardiológica es prioritario. Esto tiene que ir de la mano de un electrocardiograma y de una batería de estudios de laboratorio, específicamente el perfil de lípidos, la química sanguínea para ver si hay diabetes o elevación de colesterol. Doctor, ¿algún consejo que quisiera dar a la población y saber cómo cuidarse y qué atender? Quisiera decirles no fumen, pero esto ya sé que me resta popularidad. No, la verdad es sí es importante que conozcan los factores de riesgo, que identifiquen si uno mismo los tiene y ante cualquiera de estas situaciones no escatimar la búsqueda de la atención médica y la detección oportuna de estos padecimientos que pueden ser muy graves. Doctor Leiva, muchas gracias por su tiempo. Gracias y que tengan un buen día. Hasta la próxima.